Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal se encuentran el día de hoy? Espero que bastante bien. Bien, en este segundo análisis de losa vamos a analizar la vigueta y bovedilla. Ese es el tipo de losa que sigue. Bien, anteriormente habíamos analizado lo que era una losa maciza, que mencionábamos que ya no se ocupaban tanto como la losa de vigueta y bovedilla, que les voy a platicar a continuación. Bien, este es el corte, un detalle isométrico de este tipo de losa que podemos ver con lo que cuenta, que son las viguetas en un sentido, las bovedillas principalmente que la caracterizan, y bueno, encima de esta contienen una malla de 6 6 10 10. Recordemos que este es el calibre, el 6 6 es el calibre de la malla y el 10 10 es la separación con la que están este acero. Bien, estas van cambiando, por ejemplo, para un peralte más alto, como de 6 7 centímetros, utilizamos otro tipo de malla que podría ser el 6688 y así sucesivamente con los demás tipos de malla que siguen. Bien, la capa de compresión que les mencionaba y el impermeabilizante en caso de que esté en azotea o en otro lugar donde haya humedad. Bien, para ello necesitamos contar con un proveedor o alguna ficha técnica de que nos muestre el tipo de bovedilla, ya que estas cambian el ancho y el alto. Y también necesitamos las especificaciones técnicas de alguna vigueta. Bien, estas son las que encontré. Si, si, si analizamos bien estas dos, tenemos que en primera instancia la bovedilla cuenta con una medida de 63 centímetros y 20 centímetros de ancho. Bien, esta es la vigueta. Este es el patín de concreto que mide 12 centímetros por 5 de altura. Bien, estas alturas y estas medidas las tenemos que tomar muy en cuenta para analizar un metro cuadrado de este tipo de losa. Continuando con nuestro análisis, aquí está un metro por metro que nos dará el metro cuadrado de análisis de este tipo de losa. Bien, esta es una sección que propuse para los acabados de nuestra losa. Como queremos analizar los pesos volumétricos, tenemos que asignar acabados con longitudes. Bien, en esta asigné los siguientes: relleno de tezontle de 10 centímetros de altura, el entortado de cemento arena de 0.2 metros, el impermeabilizante igual lo podemos contemplar como 0.02 metros, el mortero cemento arena para recibir el ladrillo igual podemos contemplar 0.02 metros. En el ladrillado, que este normalmente tiene una medida estándar, y la altura es de 0.25 metros. Y la lechada para sellar este enladrillado. Y posteriormente tenemos la capa de compresión del concreto, que vamos a tener 4 centímetros en este caso. Y la vigueta y la bovedilla que van a estar en esta forma. Bien, y para el plafón proponemos un recubrimiento de yeso. Entonces, teniendo nuestros materiales, las medidas con las que tenemos, procederemos a analizar qué tanto, qué tanto material interfiere en un metro cuadrado de losa de vigueta y bovedilla. Bien, aquí está el análisis. En estas de color más oscuro, de este tono gris, tenemos las viguetas que están en un sentido. Esta es la dirección. Las bovedillas, estas serían las bovedillas. Y por cada 2 metros tenemos que colocar el nervio por temperatura. Normalmente este es de concreto y va armado con un gancho con una varilla del número 3, pero eso es una generalidad. Bien, entonces tenemos que contemplarlo igual, ya que va normalmente a cada 2 metros el nervio por temperatura. Bien, entonces tenemos que analizar la vigueta, que ya teníamos las medidas, que si recordamos tenía 63 de largo y 20 de ancho. Aquí está por si se nos había pasado. Entonces, ¿cuántas viguetas caben en total en un metro cuadrado? Tenemos acá una, dos, tres, cuatro.
pero acá, como habíamos contemplado el nervio por temperatura de 10 centímetros, nos queda media vigueta. Y para el otro caso es similar, solo que ahora tenemos menos de una bovedilla, ya que nos daría una longitud de 23 centímetros. Esto nos da como resultado debido a que el patín lo consideramos de siete centímetros, como está en esta parte de acá. Recordemos que esta es la parte que va abajo. En este corte se ve un poco mejor. Esta es la parte que consideramos de 12, pero realmente tenemos una longitud de 7 centímetros. Casi tenemos 2.5 en esta parte pequeña. Lo haré un poco más grande. En esta parte tenemos 2.5 y 2.5 para que nos quede 7 centímetros en esta parte. Bien, una vez aclarando eso, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que multiplicar 4.5 por 0.23 y esto nos da 1.04. Y este valor es el que tenemos, por ejemplo, si multiplicamos 4.5 por los 63, nos va a salir el total de... Bien, y entonces para sacar el resto de cuántas viguetas enteras tendríamos, cuántas bovedillas, perdón, tendríamos, procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos 4.5, que sería toda esta área, y haremos una proporción, lo multiplicaremos por 0.23, ya que estos no son enteros. Entonces, si multiplicamos estos valores nos da 1.04, y este 1.04 lo vamos a tener que dividir entre 0.63, que es la longitud que tenía cada vigueta, cada bovedilla. Bien, entonces nos saldría 1.64. Este valor quiere decir que hay 1.64 bovedillas en este lado que nos sobraba. Entonces procedemos a hacer la sumatoria y tenemos 1.04 más 1.64. Bien, una vez aclarando esto, tenemos que sacar el valor de bovedillas que tenemos en este lado, porque acá tenemos 4.5. Bien, para hacer esto es muy sencillo, solo tenemos que multiplicar los 4.5 de las bovedillas enteras que tenemos acá por el 0.23. Sería una proporción y ese resultado nos dará 1.04. Aquí está la multiplicación. Y después de hacer esta multiplicación procedemos a dividirlo entre 0.63 para que nos dé las bovedillas enteras que hay. Y aquí está el resultado de nuestra división. Y como resultado tenemos que es 1.64. Esto quiere decir que tenemos 1.64 bovedillas en esta parte. Entonces procedemos a sumar estas dos cantidades y nos dará 0.6.14. Bien, entonces recapitulando los datos, tenemos que en un metro cuadrado de vigueta y bovedilla tenemos 6.14 bovedillas, tenemos viguetas de 1 metro de longitud y de 7 centímetros de ancho, y el nervio de temperatura que va al lado contrario, igual de 0.63 de largo ambos y 0.10 centímetros de ancho. Bueno, este es diferente, contemplamos 0.23 y los mismos 10 centímetros de anchura. Bien, teniendo estos valores se nos hace más sencillo colocarlos en una tabla como en el video anterior, donde les mostré cómo se utilizaba la siguiente tabla. Bien, lo cual era tener los materiales que intervienen en nuestra losa de vigueta y bovedilla, el largo y el ancho, que es 1 metro, entonces ambos valores eran constantes. Los valores que irán cambiando serán el número de la altura, el número de piezas y por lo tanto el volumen, y igual el peso volumétrico de cada material, que igual ya les había mencionado de dónde obtener estos pesos volumétricos de los materiales. Bien, el primer material que tenemos acá es la lechada de cemento arena, tenemos la altura y multiplicamos estos valores y nos va a dar el volumen total.
Bien, para sacar el peso volumétrico de este material solo tenemos que multiplicar su volumen por el peso volumétrico que tenga y este será el resultado. Esto se hará con cada uno de los materiales con el ladrillado, el mortero y el impermeabilizante también, el firme o entortado, que solo cambian los valores que les menciono, de la altura y el peso volumétrico, donde ya sabemos dónde encontrarlos. El concreto armado, aquí se cambia un poco en esta fila, debido a que tenemos concreto en la capa de compresión y en la capa de y en las viguetas, en el patín de las viguetas. Bien, y las bovedillas, que era tenemos que sacar el número de piezas que teníamos, que era 6.14. Este valor lo obtenemos de haber hecho este análisis, este pequeño análisis. Después de eso tenemos que multiplicarlo por el peso que tenga. Igual en las especificaciones o con los proveedores podemos encontrar este peso que tiene cada bovedilla. Y este sería el resultado de esa multiplicación. Aquí está indicado. Bien, y el recubrimiento y el yeso se hace igual que estos valores mencionados anteriormente. Bien, entonces ahora nos queda el concreto. Para lo siguiente, entonces tenemos que hacer un pequeño croquis donde mostramos un poco mejor cómo se desarrolla nuestras viguetas y bovedillas y la capa de compresión. Bien, aquí tenemos un esquema donde mostramos igual las bovedillas están acá, la vigueta es esta, donde mostramos las medidas de nuestra vigueta que ya tenemos o que las podemos encontrar en las especificaciones de nuestros proveedores. Bien, entonces tenemos primero el patín de vigueta, que es 1 metro por 0.12, que es lo ancho, es lo ancho que tiene, y por la altura, que es de 0.5. Si recordábamos, esto lo teníamos mencionado igual en nuestro croquis de nuestro proveedor. Y el número de piezas, en este caso son 2 piezas, porque tenemos 2 viguetas en 1 metro cuadrado. Y bueno, hacemos la multiplicación que nos dará el volumen. Este será el volumen y este será el peso total, porque son 2 piezas. Podemos ver que multiplicamos estos valores y después esto se multiplica el número de piezas por el volumen. El alma de vigueta, ese es otro valor que tenemos que contemplar, donde se vacía el concreto. Igual tenemos las medidas, que es 0.007 metros. La longitud ya sabemos que es 1 metro y la altura es de 0.8, porque nuestra bovedilla, la altura que tenía era 13 centímetros, entonces vamos a contemplar 8 centímetros, que sería el resultado de restarle 5 centímetros a los 13 centímetros de altura que tiene nuestra vigueta. Bien, entonces sería este rectángulo que se forma rojo. Entonces tenemos la altura, igual son 2 piezas por la razón anterior, que son 2 en cada metro de nuestra losa. Hacemos la misma multiplicación en esta primera parte y después en esta parte posterior. El triángulo de la vigueta, bien, es este pequeño espacio que queda entre la vigueta y el alma entre el pequeño espacio que queda entre la vigueta, el alma de la vigueta y nuestra bovedilla. Bien, este es como habíamos restado anteriormente, este valor se saca muy fácil, ya que tenemos 12 centímetros acá y 7 acá, lo que representa que tendríamos 5 centímetros de sobra. Entonces estos 5 centímetros los dividimos entre 2 y esta sería la medida de este lado de este triángulo. Y como es un triángulo rectángulo, entonces mediría lo mismo en este lado. Y entonces también calculamos ese triángulo de la vigueta, el cual es de 1 metro de largo igual. El ancho es 0.25. De esta forma acá es 0.25, los 2 centímetros y medios que les había mencionado. Y la altura es 0.5.
Entonces multiplicamos esos valores igual y por 2 porque son dos piezas, una está en esta parte y otra está en esta parte posterior. Bien, y también tenemos que considerar el nervio por temperatura, tenemos de largo 0.86, en este no es un metro, ya que tenemos en este lado 63 centímetros y en este lado 0.23, lo cual nos daría 86 centímetros. El ancho es 0.10, ya tenemos este valor igual acá en nuestro croquis del nervio por temperatura, el ancho es 0.10 y la altura es 0.13, que es el alto de nuestra vigueta. Aquí está el alto de nuestra vigueta, estamos contemplando con los valores que hicimos. Bien, entonces también multiplicamos, ese solo es por 1 porque ya estamos contemplando los de ambos sentidos, ambos lados. Igual tienen la misma multiplicación y ya. Y bien, por último nuestra capa de compresión, que es decir, de 1 metro por 1 metro y propusimos que fuera de 0.4 centímetros para que el peralte total de nuestra losa sin acabados sea de 17 centímetros, como en el croquis presentado inicialmente. Bien, este por 0.4, que son los 4 que están acá de altura, los 4 centímetros o 0.04 metros, y hacemos la multiplicación. Y como esta tabla está relacionada, pues igual tiene el valor, tiene las mismas operaciones que acá. Bien, entonces la sumatoria de todo esto sería el concreto armado que tenemos. Entonces este valor lo trasladaríamos en esta parte, el cual lo pasaremos a esta parte y este sería el resultado. Tendremos 0.0769 y lo multiplicamos por el peso volumétrico del concreto, que es 2.4, y nos da como resultado este valor. Bien, entonces ahora tenemos que sumar todos los valores de acá para obtener la carga muerta, que ya habíamos visto que era la carga muerta. Y para obtener la carga viva, igual procedemos a nuestra tabla de cargas vivas y escogemos un valor debido a que esta es una pendiente, que es una cubierta y azoteas con pendiente no mayor al 5%. Esa es la característica de nuestra losa. Usamos este valor, el de 100 kilogramos por metro cuadrado. Una vez tenemos la carga viva, el total por cada metro cuadrado será 0.66772 toneladas sobre metro cuadrado. Ese es el valor de la carga total por cada metro analizado de losa de vigueta y bovedilla. Para hacer un poco más gráfico esto, podemos decir que tenemos una losa de 2 por 2 metros. Entonces tenemos 4 metros cuadrados y el peso en toneladas sería el siguiente. Tendremos que multiplicar 4 por el valor que tenemos de cada metro cuadrado analizado de vigueta y bovedilla. Y ese sería el peso que tendríamos en 4 metros cuadrados de losa de vigueta y bovedilla. Serían 2.70 toneladas en total por una losa de 2 por 2 metros. Bien, con esta explicación terminamos ese segundo tipo de losa de vigueta y bovedilla. Posteriormente analizaremos la losa nervada en una y dos direcciones. Bien, eso ha sido todo. Que tengan un excelente día y hasta la siguiente.